Conexia, más de 25 años acompañando a las organizaciones de la salud en su transformación digital. Mediante la automatización, mejoramos la agilidad, eficiencia y productividad de las tareas. Garantizamos la calidad y seguridad en las operaciones. Organizamos recursos en procedimientos administrativos y minimizamos gastos en infraestructura. La suite Conexia permite una comunicación en tiempo real, simple y fluida entre todas las partes. Su integración con la red de prestadores resuelve las necesidades de las aseguradoras de salud sin afectar la calidad del servicio. Permite a las aseguradoras del riesgo laboral optimizar la gestión de los siniestros y el análisis de los riesgos. Y en el marco de la salud pública, promueve la salud colectiva y su planificación. Entendemos mejor que nadie los desafíos de su organización. Es el momento de emprender el viaje hacia su transformación digital. Conozca cómo en conexia.com. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos al primer Conexia Webinar, que tiene como tema principal las estrategias para el control de gastos médicos desde una perspectiva médica y tecnológica. Yo soy Daniela Martínez y hago parte del equipo de Conexia y hoy los estaré acompañando como su host. ¿Listo? Hoy nos acompañarán expertos destacados que compartirán ideas valiosas con todos nosotros. Y antes de iniciar, quisiera agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su participación. Gracias a ello, este evento es posible. Si gustan, nos gustaría saber un poquito más de ustedes. Si quieren, podemos abrir la casilla de comentarios en el chat y pueden decirnos de dónde vienen, quiénes nos están acompañando hoy, de qué empresa hacen parte. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al Conexia Webinar. Bueno, hoy tenemos una agenda, hemos preparado una agenda para todos ustedes. Para empezar, ya tenemos el inicio, que fue que compartieron ustedes con ustedes quién es Conexia, quiénes les están hablando. Segundo, tenemos una bienvenida, que es la que yo les estoy dando en este momento. Después de esto, vamos a tener a nuestros ponentes, tenemos 2 el día de hoy. Y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. La idea es que ustedes, en el transcurso del webinar, puedan ir teniendo sus dudas, adjuntando sus preguntas en el chat y nosotros así tenerlas en cuenta para después responderlas. Después de esto, nos gustaría tener un feedback de parte de ustedes para saber qué les gustó, si están de acuerdo con el webinar, qué más les gustaría que ver en estos posibles webinars. Y después vamos a dar un cierre y un agradecimiento. Listo, los voy a dejar entonces con nuestra primera ponente y con la primera perspectiva, que es la médica. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto que estén aquí. En estos minutos, bueno, voy a compartirles algunas de temas puntuales y de conclusiones que nos han parecido muy relevantes mostrar en este espacio. Bueno, mi nombre es Sandra Escobar. Ahí con el código QR pueden acceder a mi tarjeta de presentación si necesitan conocer algún dato más. Y bueno, sin más preámbulos, por favor, Dani, me colaboras con la siguiente slide. Bueno, empezamos por darnos un contexto del desafío al que muchos trabajadores y pertenecientes del sector salud nos enfrentamos. Nosotros sabemos que todos los sistemas de salud tienen un objetivo muy, digamos, compartido entre todas las regiones, entre todos los países, y es poder dar ese acceso, esa atención en servicios de salud a toda la población y ojalá con la mayor calidad posible. Sin embargo, para poder cumplir este objetivo, pues nos enfrentamos a muchos desafíos y a un contexto que, bueno, puede mostrarnos dificultades de superar, ¿no? En el sentido de que estamos ante una situación con recursos limitados, donde podemos tener mucha variabilidad de procesos en la atención y esto puede generar que, no sé, de repente una misma patología pueda tenga costos diferentes dependiendo el lugar o el sitio donde se atienda.
Estamos también ante una transición demográfica, si bien aquí en los países de vías de desarrollo, pues apenas nuestras pirámides poblacionales nos muestran que estamos como población en edades más bien medias o maduras. Vemos que ya en países desarrollados la tendencia es el envejecimiento a la población y así va a tender hacia los próximos años. Entonces, esto pues nos impacta en atender más patologías crónicas, en por ahí aparecer enfermedades que antes no teníamos que tratar. Entonces, todo esto pues nos va complejizando el sistema. Sumemos también la imperfección del mercado sanitario. Tengamos claro que el mercado sanitario es algo imperfecto, es decir, es imperfecto y además no es muy flexible, ¿sí? En el sentido que si yo tengo un infarto, pues yo no puedo decir, no tengo plata para atendérmelo, me lo atiendo el mes entrante. No, tengo que atender ahora, tenga o no recursos, me tienen que dar solución al problema ya. Distinto así, tú dices, no, mira, no puedo viajar en avión y entonces, no sé, tal vez me voy en carro o busco otra alternativa o no viajo. Es algo más sencillo de negociar, pero en la salud estamos ante algo que es inflexible, o sea, tenemos que darle solución sí o sí. El auge de nuevas tecnologías que si bien están en pro de mejorar tratamientos, pero también pues esto trae nuevos costos y usualmente cuando llegan estas nuevas tecnologías llegan muy costosas, entonces muy pocos pueden acceder a ellas. Y ahí nos lleva a un dilema, lo que es el costo-oportunidad, donde tenemos que decidir muchas veces, o nos enfrentamos a la situación muchas veces de, bueno, ¿a qué tengo que renunciar para obtener este otro bien? O ¿qué sacrifico si pago una cosa, pero tendría que dejar de hacer otras? Es como el día a día en el sector. Por favor, la siguiente. Bien. Entonces, todo este uso del presupuesto, pues nos lleva a un contexto donde ya la atención de los pacientes, ya no solamente se trata de hacer, no sé, muchas consultas, muchas hospitalizaciones, muchas cirugías, exámenes diagnósticos, sino que estamos buscando entregar un beneficio a ese paciente. Lo que buscamos es maximizar ese valor de entrega hacia la población o hacia nuestros pacientes. Y esto pues nos lleva a buscar ese equilibrio entre un presupuesto que ya sabemos que es finito, ver cómo optimizamos esos costos y cómo logramos ese equilibrio en cuanto a cobertura y calidad. ¿Para qué? Para maximizar ese beneficio a los pacientes que, como le digo, ya pensar en decir atendimos 10.000 consultas o 5.000 hospitalizaciones, eso ya no es esa concepción de manejarlo como una perspectiva de volumen, pues ya es algo que es obsoleto y que debe evolucionar hacia una entrega de valor. Bien, la siguiente, por favor. Bien, ahora veamos un poco en general cuánto los países tienen que gastarse o cuánto vienen invirtiendo en temas de salud. Aquí hay un ranking de los países que más invierten de su PBI en salud. Obviamente son países ricos, países desarrollados. Vemos a la cabeza que está Estados Unidos con un 16%. Y los que le siguen, vemos que están entre un 11-12%. Ya en el contexto de Latinoamérica, vemos que el que lleva la cabecera es Chile con un 9%. Y aquí, puntualmente en Colombia, pues nos hemos movido entre un 6-7%, ¿sí? Entonces, pues obviamente que este tema de los recursos, pues es un diferenciador grande dependiendo del país donde esté. Sin embargo, también vamos a ver en estudios que les voy a mostrar en las siguientes slides, donde no necesariamente tener un PBI más alto para la salud significa como un uso más eficiente de los recursos, que es algo que quiero mostrar. Por favor, avanzamos. Bien. Entonces, bueno, vamos a meternos un poco en qué nos dice la evidencia científica en cuanto al uso de incentivos financieros, en cuanto a modalidades de pago en lo que son los servicios de salud. Bueno, ya les había mencionado un poco que pues estos modelos de pago basados en temas de volúmenes, ¿no? Pagos por servicio, de RGs, esto pues ya empieza a quedarse, o sea, como ya a cuestionarse mucho.
porque pues se pueden incentivar la cantidad de prestaciones, pero no necesariamente vamos a entregar un valor. Tienen digámoslo así, una ventaja en el sentido de que pueden llegar a hacer que sean más oportunos los servicios, que de pronto haya un poco más de acceso. Digamos que por ese lado pues hay que también analizarlo, pero también pueden incentivar como el sobreuso de tratamientos, de servicios en general. Están los pagos por capitación, que pues también ya muy conocidos seguramente por muchos de ustedes, donde es este pago donde tenemos un valor fijo por un periodo de tiempo, nos puede traer, o sea, digamos que nos puede por un lado ayudar a controlar el gasto, pero también puede terminar limitando el acceso a los servicios. Entonces ya como, no solo me pagaron tanta plata, entonces ya no voy a atender tanta gente porque me puede afectar financieramente. Entonces tiene esa limitación. Y digamos que en razón a este contexto, pues en este último siglo vienen surgiendo lo que se llama, lo que se conoce en la literatura como son los pagos por desempeño. Estos pagos por desempeño lo que buscan es ir un poco más allá. Digamos que aquí la definición que traigo la bajé de una publicación donde dicen que al menos un 10% del pago dependen de un resultado que obviamente vamos a medir, ya sea mediante un indicador, mediante el cumplimiento de objetivos, en fin, cómo se diseñe la intervención. Un dato importante, en un estudio realizado para el año 2018, se estima que en Estados Unidos alrededor del 25% del dinero invertido era dinero de alguna manera, digámoslo así, despilfarrado, por decirlo de alguna manera, en el sentido que podía tratarse de gastos más bien debidos a temas de sobreuso de tratamientos, donde no había como, más bien era como la falla en la coordinación, la falla en la integralidad de los sectores, también los temas de fraude. Bueno, esta es una cifra importante porque pues, realmente representa una cantidad de dinero importante que podría utilizarse de otra manera. Entonces, todas estas situaciones, pues, ha llevado a decir, bueno, tenemos que pensar cómo ajustamos estos modelos de pago para que funcionen de una mejor manera. Y esto de los pagos por desempeño, como les digo, ya es algo que ha venido en auge para este siglo. Áreas clave para tener en cuenta en esta entrega de valor que lo mencioné hace un momento. Cuando estamos hablando de estos modelos de pago, tenemos que por lo menos contemplar 4 puntos esenciales, como es garantizar que exista el acceso, ¿sí? Porque eso es fundamental. O sea, si no hay acceso, no tenemos nada. El otro punto es, bueno, no solamente es tener acceso, atendamos a la gente bien. Y atender a la gente bien significa atenderla con calidad, en el tiempo que es, con los recursos que son, con los profesionales que son. Y está otro punto que es la eficiencia. Claro, no tenemos plata para todo, entonces tenemos que ver cómo logramos el mejor resultado con el recurso que tenemos, buscando siempre este equilibrio entre acceso y calidad. Y otro punto importante es la integración y coordinación entre los actores y que entendamos que vamos todos hacia un mismo objetivo. Y es que lograr un sistema de salud eficiente para todos, ¿sí? No podemos ser como que vamos a sacrificar al prestador para que alcance la plata o vamos a reventar al financiador para que alcance la plata. Se trata de integrarnos e ir hacia un objetivo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, ya adentrándonos un poco más en lo que nos dice la evidencia científica, aquí les traigo una primera revisión sistemática. En esta revisión sistemática se revisaron 27 estudios donde se hicieron comparativos entre las modalidades de pago existentes versus con los pagos por desempeño. Esto incluyó más que todo países del primer mundo y hubo un país de bajo ingreso incluido dentro de los estudios de la revisión sistemática. ¿Qué efectos se encontraron, digamos, en la conclusión de todo este análisis? Pues hubo indicios de que podían aumentarse las coberturas de vacunación, un poco la adherencia a guías, ¿sí? También decía que en los pagos incentivados los pagos por servicio,
también podía significar mayor acceso, mayor consumo de servicios, pero pues no había nada de resultados de calidad. Entonces, respecto a los pagos por desempeño, decían, bueno, pueden ayudar a mejorar adherencia a ciertas guías, también pueden ayudarnos a mejorar las coberturas de vacunación. Aclaro que esta revisión sistemática se hizo en el contexto de atención primaria, es decir, pacientes ambulatorios, atención básica. Entonces, se midieron esa clase de resultados. Hubo cosas que todavía en ese momento no se pudieron identificar, como por ejemplo la motivación de los profesionales y otros indicadores de calidad. Lo que sugiere en general, la conclusión de los hallazgos es que los pagos por desempeños podrían ayudar a mejorar o incentivar la calidad. Sin embargo, necesitamos más investigaciones, es decir, todavía, pues, de acuerdo a este estudio, no habría como una evidencia robusta como para determinar la efectividad de esta intervención. Bien. En un siguiente estudio, por favor, pasamos a la siguiente slide. Bueno, en este estudio fue también otra revisión sistemática, también se recopilaron alrededor de 59 estudios en países de medianos y bajos ingresos. Las intervenciones también se hizo el comparativo de los pagos por desempeño respecto como en diferentes modalidades, digámoslo así, pagos por objetivo, modificados por indicadores, en fin. Entonces se evaluó esta modalidad en contextos específicos que fueron salud reproductiva y materno-infantil, ¿sí? Hubo hallazgos positivos donde decía que sí podían ayudar a mejorar la calidad en la atención, que podrían llegar a mejorar los costos, pero aún seguimos como que todavía no tenemos una evidencia lo suficientemente robusta como para decir, para que sea definitivo de que esta sea un óptimo nivel de evidencia. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta a la hora de definir estas modalidades de pago, acordar muy bien el diseño de la intervención que se va a medir, establecer líneas base sobre qué vamos a medir los resultados para así mismo poder evaluar la efectividad y hacer los ajustes, porque no necesariamente un primer diseño de la intervención te va a salir perfecto. Lo importante es que te vayas retroalimentando y vas diciendo, bueno, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que ajustar para ir optimizando ese resultado? Y ya para mostrar el tercer estudio, por favor, la siguiente slide. Bueno, en este tercer estudio, también una revisión sistemática un poco más grande, ya fueron 88 estudios, se focalizaron en Estados Unidos, Reino Unido y Corea. En esta intervención, en esta revisión sistemática se tuvo una gran cantidad de estudios cuantitativos, pues, que nos ayuda un poco a determinar mejor las comparaciones. En esta revisión hubo un enfoque, digamos, pues me pareció bastante interesante porque como comparaban o dividían los pagos por desempeños en lo que ellos llamaban estrechos y de aspecto amplio. Entonces, lo que ellos llamaban de aspecto estrecho eran como los pagos por desempeños cuando lo haces para una condición clínica específica, por ejemplo, no sé, infarto agudo del miocardio. Y habían otros que eran los de lo que ellos definían como pagos por desempeño digamos, de amplio, lo que decían amplios, cuyo diseño estaba enfocado, o sea, era mucho más global, donde ya había este enfoque de riesgo compartido con el prestador, donde se abarcaba una mayor cantidad de servicios, ¿sí? Entonces un enfoque mucho más global, y lo que hacían era como comparar estas dos maneras de efectuar estas modalidades. ¿Qué se encontró? En los pagos por desempeño definidos como estrechos, ellos encontraron que sí había, o sea, varios estudios mostraron que sí había mejora en la calidad, pero que también a veces podían incrementarse los costos en el sentido de que se pagaban modificaciones y pues eso determinaba también un mayor costo, pues digamos, en el modelo. Pero pues vieron que sí podían
mejorar indicadores de calidad en ese sentido. Y había una limitación y es que no pudieron determinar si estos resultados iban a ser sostenibles en el tiempo o no, que es un punto también muy importante. O sea, bueno, cuánto logra ser sostenible los efectos en el tiempo. A diferencia de los hallazgos en los pagos por desempeño digamos, abarcativos, lo que ellos llamaban amplios, donde pues también se encontraron efectos positivos en la calidad, sí se pudo demostrar sostenibilidad en el tiempo y sí ayudaron a reducir los costos. La recomendación de este trabajo es que probablemente los pagos por desempeños bajo este enfoque puedan funcionar un poco mejor en el sentido de lograr mejores resultados tanto en calidad como en ahorros, pero también son muy cuidadosos, digamos, al interpretar esta evidencia, porque dice, bueno, todavía, o sea, si bien se ha incrementado las publicaciones y se ha incrementado la calidad de las publicaciones para este tipo de intervenciones, pues todavía estamos ante una evidencia que no es lo suficientemente robusta. O sea, lo que nos invita a seguir haciendo más investigación y seguir evaluando esta clase de intervenciones y en general cualquier modalidad de pago que queramos implementar. Por favor, la siguiente. Bien, antes, bueno, ya para terminar quisiera comentarles unos sobre el tema de medicamentos, que también es un tema súper clave en cuanto a la participación que tiene en el gasto en salud. También estamos ante un contexto donde pues, sabemos que el gasto farmacéutico tiene un crecimiento importante, es un tema de agenda para muchos gobiernos y muchas regiones. Han habido políticas en distintos países donde se ha buscado regular de alguna manera este comportamiento, buscando, por ejemplo, el uso de genéricos, el uso de biosimilares y la fijación de precios. Eso por lo menos en algunos países. Aquí ya para mostrarles que encontramos respecto a los resultados pues, de implementación de estas políticas. Por favor, la siguiente. Bien, entonces, bueno, aquí para darles a un alto nivel lo que encontramos, bueno, vemos que, por ejemplo, en países como Canadá, esta política, pues, ha dado muy buenos resultados en cuanto a contención del gasto. Obviamente, ellos, pues, tienen su contexto de población envejecida, que tienen mucho paciente que utiliza mucho medicamento crónicamente, porque pues por sus condiciones ya lo requieren, y pues esto les ha ayudado, ha sido una manera de ayudarles a contener el gasto, dado ese contexto. En países como Francia hay una política muy robusta, porque ellos, de hecho, antes de que salgan las nuevas tecnologías al mercado, que era algo que mencionaba al principio, la salida de nuevas tecnologías impacta de manera importante el aumento del costo. Ellos, antes de eso, ellos negocian con los diferentes productores, van negociando precios, van creando comparativos, por ejemplo, con otros países de la Unión Europea, y tienen pues toda una política de regulación de precios implementada, y hay un comparativo en un estudio importante donde nos dice que si, por ejemplo, Medicare hubiera pagado a precios franceses los medicamentos para el año 2018, iban a tener un ahorro de alrededor de $5.100 millones. Eso es un montón de dinero. Lo que vemos que, a pesar de que son dos países desarrollados, obviamente Estados Unidos invierte mayor PBI que Francia, como lo vimos en las primeras slides, pero mire que Francia ha implementado estrategias muy interesantes que, pues, si, digamos, Estados Unidos las copiara, ¿sí? por tener el comparativo, pues le significaría como un ahorro importante en cuanto a su gasto en salud. Y, pues, obviamente aquí en Colombia la regulación de precios ya viene desde hace varios años. De hecho, pues antes de la regulación de precios, pues hay una política muy fuerte para que siempre se prescriba en genérico y evitar lo que son los conflictos de intereses. O sea, el médico no prescribe una marca, el médico prescribe un genérico. Pero adicionalmente, este control de precios pues viene implementándose ya desde gobiernos anteriores, y lo que se ha visto con el tiempo es que se han implementado los principios activos que son objeto de regulación de precios, ¿sí? Esto pues, sí, la investigación que revisamos lo que
lo que los hallazgos que daba era que se ha aumentado el consumo de medicamentos, pero pues obviamente se aumentó el consumo de medicamentos porque los pacientes tenían mucho más acceso porque eran mucho más económicos. Lo que vemos es que, digamos, eso fue un estudio que se hizo ya algunos años. A medida que se vaya implementando la medida, que vayan pasando años de implementada la medida, pues seguramente se va a ver reflejado la contención del gasto, por lo menos en el tema de medicamentos. Y bueno, obviamente hay otros factores como la inflación y otras cosas que no estamos aquí mencionando, pero es una estrategia que en conclusión, pues realmente favorece no solamente la contención del gasto, sino también al acceso. Y la siguiente, por favor. Bien, ya para cerrar esta primera etapa del webinar, pues no, aquí unas conclusiones que traigo en general de lo ya mencionado. Pues, bueno, es importante tener en cuenta que todos los efectos que vayamos a medir en cuanto a las modalidades de pago que implementemos, pues tenemos que medirlas, ¿sí? Tenemos que, independientemente de que no vaya a ser el estudio científico, porque obviamente no podemos hacer un estudio científico de todos, eso en la operación no es viable, pero nosotros sí tenemos que aprender a evaluar nuestras intervenciones. Tenemos que, desde el diseño que hagamos, bueno, a qué objetivo le apuntamos y cómo vamos a medir los efectos, cómo vamos a establecer una línea base para tener un antes, poder ver la trazabilidad y poder ver, digamos, al final de la etapa de cualquier intervención que implementemos, cuál es su efecto. Esto nos invita, pues, a generar conocimiento de una manera mucho más robusta. Esto es una evidencia que, sigue en construcción, y el diseño de las intervenciones y cómo lo vayamos ajustando, pues nos va a ir mostrando el camino que tenemos que seguir. Otro punto importante, no puedo dejar de mencionarlo, obviamente las políticas de regulación de medicamentos han mostrado un efecto positivo y es algo que ojalá logre masificarse en más países, porque pues no solamente, como les mencioné, no van a ayudar solamente con la contención del gasto, sino que más personas tengan acceso a tratamientos. Bueno, eso para concluir mi presentación. Ya dejo que avance mi compañero. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Dani, ¿me escuchas? Sí, señor, te confirmo, te escuchas muy bien. Perfecto. Genial. Bueno, muy buenos días a todos. Creo que todavía no buenas tardes en los otros países. Nos complace mucho pues que nos acompañen en este primer webinar de Conexia. Un saludo muy especial a los diferentes países, a las diferentes personas que nos acompañan de Ecuador, de México, de Colombia, de Argentina. Y bueno, mi nombre es Daniel Velasco, hago parte del equipo de Conexia. Aquí en la tarjeta, en el código escaneándolo, encontrarán algunos datos adicionales y si lo consideran, nos pueden contactar. Podemos hablar un poco más sobre la propuesta de valor integral que tiene Conexia para el mercado y bueno, profundizar un poco más en diferentes temas que quizá vamos a hablar hoy o que quizá tengan diferentes necesidades, ¿no?, entre sus organizaciones. Ahora bien, démosle inicio, por favor, Dani, a la presentación. Y nos vamos a alinear un poco a lo que comentaba la doctora Sandra, porque ella nos explicaba y nos mostraba que existe mucha evidencia, existe mucha información asociada a todo esto, lo que es el tema del gasto médico en salud. Y aquí es importante algo. Ella mencionaba que tenemos que lograr brindar atención de calidad a las personas, pero logrando esa sostenibilidad financiera. Y entonces esto se nos convierte a veces en una situación compleja para poder evaluar y ver qué es lo que está pasando. Y por eso traigo este concepto sobre el planteo del problema, donde establece que el control del gasto médico es un desafío complejo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que es un tema complejo y que tenemos que ir con una lupa para buscar cuál es esa problemática, cuál es esa situación que tenemos que mejorar. Pero que es importante encontrar soluciones que perduren en el tiempo. Entonces, y aquí voy al tema de que decíamos que vamos a tener una perspectiva médica, que era lo que estábamos hablando con la doctora Sandra, y una perspectiva desde el punto de vista de tecnología.
porque muchas veces que perduren el tiempo no es desarrollar una herramienta, no es tener un instrumento y ya solucionamos el problema. No, tenemos que pensar que esto es cambiante, esto es dinámico y cada vez tenemos que irnos ajustando a las diferentes realidades, porque no es lo mismo pensar hoy en el gasto médico antes de la pandemia y pensar hoy en día todo el impacto y variables que ha tenido esta situación que vivimos, ese antes y ese después. Entonces, partiendo de esta problemática, vamos a empezar a desarrollar esta idea con ese enfoque de tecnología, pero hagamos un pequeño contexto sobre la tecnología, porque, y podemos darle siguiente, Dani, porfa. La tecnología no necesariamente, y a veces decimos la tecnología, sí, un software, la tecnología, un auto de última generación con muchos circuitos, pero entonces pongamos en contexto esta conversación. Y es que la tecnología, y me gustó este concepto que es el conjunto de nociones y conocimientos científicos. Entonces miren que nos apoyamos en instrumentos, herramientas, pero necesitamos algo que nos permita establecer una estrategia para realmente abordar un problema y lograr y alcanzar un objetivo, para satisfacer algún tipo de necesidad. Ahora bien, la tecnología tiene unas características y enfoquémonos simplemente en 3, que seguramente son las que vamos a desarrollar a continuación. Y lo primero, está presente en todos los ámbitos de la vida, personal y en la sociedad. Entonces, no podemos ser ajenos que existe algo que se llama tecnología y que tarde o temprano tenemos que utilizarlo, por bien o por mal. Y entonces aquí viene algo muy importante. Si está bien utilizada, mejora la calidad de vida. Si está mal utilizada, puede causar graves daños a los individuos, a la sociedad. Y claro, imaginen que nosotros estamos utilizando la tecnología en el ámbito de la salud, digámoslo específicamente en todo el tema de gestión para la prestación de servicios de salud. Y generamos una regla que automatiza un proceso para que le diga a todas las personas que tienen derecho a hacerse lo que ellos necesitan. Entonces, estamos utilizando la tecnología, pero no la estamos utilizando con una estrategia. Es buena la opción de automatizar, pero ¿qué tan bueno es automatizar el 100%? Entonces, ahí tenemos que pensar cómo podemos establecer estrategias que nos ayuden a utilizar esas características de la tecnología, pero realmente en el bienestar de lo que es el sistema. Y al sistema me refiero a todos los actores, porque seguramente hoy vamos a enfocarnos un poco en el actor aseguramiento, pero es importante nunca perder de vista que este tema de la gestión del gasto impacta tanto a nosotros como personas, usuarios, afiliados, clientes, como se pueda determinar en las diferentes regiones, a los prestadores, independientemente de su concepción, y al asegurador. Cada uno de ellos tiene parte y va a tener también un impacto positivo y negativo con relación al gasto. Y quizá pensamos, bueno, ¿y la persona por qué? Claro, cuando estamos hablando de un seguro privado, la persona en algunos casos va a tener que sacar de su bolsillo, el gasto de bolsillo, para poder pagar un tratamiento. Y si entonces todos estos actores no están de manera articulada, funcionando, trabajando, pues posiblemente esa persona va a terminar pagando mucho más de lo que debería realmente pagar. Y una tercera característica importante es que esos desarrollos o esa implementación de tecnología implica cambios culturales, laborales, sociales. Entonces aquí venga, ¿cómo ha sido? O sea que si yo compro muy buena tecnología, la última tecnología que hay en el mundo, si compro la mejor herramienta, el mejor software que existe en el mundo para gestionar la salud, eso quiere decir que ya solucioné el problema. Ya puedo hacer gestión del gasto en salud de manera adecuada. No. Resulta que hay una característica muy especial que es ese cambio, esa gestión del cambio. ¿Qué pasa si seguimos haciendo exactamente lo mismo con una mejor herramienta? Realmente estamos burocratizando, ¿sí?, lo que ya veníamos haciendo y ahora lo estamos haciendo de manera sistematizada. Entonces, aquí es importante que cada vez que tratemos de implementar una estrategia, que llevemos a cabo algún tipo de mejora, tenemos que pensar cuál va a ser ese
impacto que vamos a tener sobre el proceso, sobre las personas, sobre los actores, sobre todo ese ecosistema. Por eso quería mencionar de manera relevante esas tres características. Existen muchas más, pero estas nos van a permitir desarrollar la estrategia o seguramente estrategias que nos ayuden de alguna manera a buscar controlar el gasto médico. Ahora, ¿y por qué digo que nos ayuden y no soy tan explícito y digo para que nos bajen el gasto médico? Porque resulta que esto no es una ciencia exacta. Aquí vamos a hablar de diferentes estrategias desde el punto de vista tecnológico basados en este concepto, que son nociones y conocimientos científicos. Y entonces no existe algo estandarizado que digamos, no, si aplicamos esta estrategia en cualquiera de los actores vamos a tener el mismo resultado y todos van a mejorar el gasto médico. No existe esa varita mágica que nos permita establecer una estrategia específica para poder disminuir el gasto médico. Y esto nos lleva a pensar que es muy importante, antes de poder llegar y empezar a hablar teóricamente del tema del gasto médico, hacer un diagnóstico profundo de nuestra compañía para poder evaluar esas variables que nos están llevando a ese incremento o a esa desviación del gasto, porque no necesariamente puede ser un incremento, sino una desviación. Entonces, tenemos que ser muy minuciosos y podernos apoyar en diferentes herramientas. Yo sé que seguramente muchos han escuchado de la matriz DOFA o FODA, como la podamos determinar en las diferentes regiones. Pero muchas veces hacemos ese cuadro de oportunidades, debilidades, fortalezas, amenazas, y queda ahí. Lo exponemos el cuadro con los 4 cuadrantes y no pasa nada. Y no empezamos a darle una prioridad a establecer o buscar otro tipo de herramientas que nos permitan buscar la mejor estrategia asociada a nuestra necesidad para atacar esa variable que es el gasto médico. Utilizar, venga, ¿cuáles son esas oportunidades que tenemos? ¿Cuáles son esas fortalezas y cómo las podemos atacar? Y de esa manera existen diferentes herramientas que seguramente en otro espacio podemos evaluar y podemos desarrollar. Y ¿me ayudas con la siguiente, Dani, por favor? Bueno, y aquí vamos a partir esto en 2 situaciones. La primera es que, hablando del tema del gasto médico, le preguntamos a la inteligencia artificial. Y es una realidad de la cual hoy no podemos escapar. La inteligencia artificial está en muchas cosas de nuestro entorno, y más ahora que estamos hablando del tema de salud como tal, la estamos viendo por todo lado. Todo el mundo quiere aplicar inteligencia artificial. Todo el mundo dice que en sus herramientas, en sus instrumentos, hay inteligencia artificial. Y entonces, ¿por qué no traer también la inteligencia artificial acá a este importante webinario para hablar de la gestión del gasto en salud? Y entonces le preguntamos a ChatGPT y a Bard, le hicimos el siguiente prompt. ¿Qué variables debería tener en cuenta para analizar si soy un asegurador de salud en Latinoamérica, para ir cerrando el alcance, y he tenido en el último año un incremento significativo del gasto médico en salud? Eso le preguntamos. A ver qué pasaba. Y miren todas las variables que esta inteligencia artificial, con toda la información que tiene, con los diferentes insumos y fuentes de información, nos entregó. Pues mira, aquí tenemos un gran mundo de información que nos puede ayudar a buscar una ruta para encontrar estrategias que nos permitan controlar ese gasto médico. Pero entonces, hablemos de unas muy pocas como para no alargar toda la historia, ¿sí? Debido al tiempo que tenemos. Y entonces nos dice, venga, una de las variables importantes es la siniestralidad. Ah, perfecto. ¿Y qué tipo de siniestralidad? Ah, resulta que es que usted tiene siniestralidad asociada a salud y tiene también siniestralidad de gasto administrativo. Entonces, miren que aquí ya me está dando una variable que es un indicador macro, porque si empezamos a explorar lo que es la siniestralidad, ¿por qué me está llegando esa siniestralidad al 125%? ¿Sí? Vamos a tener muchas más insumos para analizar. Por eso yo decía, no hay una varita mágica, nos dice, evalúe la siniestralidad, no, ya arreglamos el problema, no. Yo tengo que ir con una lupa y empezar, venga, primero, ¿qué es la siniestralidad? Entenderla.
Y luego empezar a buscar por qué esa siniestralidad se ha elevado. Ahora, para saber si se ha elevado, yo debo tener una línea base, ¿sí? Pensando en el mercado en el que yo me estoy moviendo, en el país que yo me estoy moviendo. Porque puede ser que quizá en Colombia hablar de una siniestralidad del 92% en salud, digamos, estamos más o menos. Pero si hablamos en un asegurador privado, quizá en Ecuador o en otro país, hablamos de una siniestralidad del 73%, no, venga, ¿qué pasó? Ya estamos en otro lugar. Entonces, hay que también contextualizar las variables, ¿sí?, bajo nuestro entorno y nuestra necesidad para poder que nos lleve por el mejor camino. Otro tema que hablábamos, el tema de la automatización. El tema de la automatización me dice, listo, hay una variable importante y diga, automatice. Ah, ok, voy a automatizar. Pero la automatización no es solamente decirle a un proceso que si le llega una entrada, ejecute algo y me entregue un resultado de manera automática e inmediata, perdón. No, tenemos que poner puntos de control, tenemos que tener estrategias sobre la automatización. Y si hablamos en temas de salud, si hablamos de la gestión de la prestación del servicio, es importante que tengamos ahí la pertinencia, es importante que tengamos ahí un equipo que se encargue de mantener información actualizada con relación a las frecuencias de uso, a los topes máximos, a la relación entre una práctica, una tecnología, un servicio en salud y el diagnóstico, por ejemplo. Porque eso nos va a permitir que realmente la automatización que llevemos a cabo busque el objetivo que queremos, ¿sí? Y en este caso podemos atacar quizá la oportunidad sobre la atención de las personas. Y porque muchas veces cuando hablamos de oportunidad, ¿sí?, eso también nos puede incrementar el gasto. Muchas veces decimos, no, la oportunidad es que se demoró un día, se demoró 2 días. No. ¿Qué pasa si se demora un día una persona que está crítica dentro de una institución hospitalaria? Pues claro, el gasto médico se me va a crecer. ¿Qué pasa si yo no le genero un direccionamiento adecuado, una autorización, digámoslo así, de manera estratégica sobre la baja complejidad a una persona? No le hicieron el procedimiento y debe escalar a una complejidad mayor. Claro, el gasto se me puede estar incrementando en un 30-40%. Entonces, por eso tenemos que ser muy estratégicos dentro del proceso y en este caso específico de la automatización. Hablamos de la telemedicina, ¿sí? Y a veces pensamos que la telemedicina, muchas veces nos decían al inicio que era simplemente una llamada por WhatsApp, una videollamada por WhatsApp, y ya estamos haciendo telemedicina. Entonces aquí hay que explorar muy bien cuáles son esas herramientas que tenemos. Realmente, si existe la posibilidad de que nos puedan ofrecer, en este caso, la telemedicina, y realmente para qué la vamos a utilizar. Entonces la inteligencia artificial me dice, hay una variable, tenga en cuenta la telemedicina. Claro, perfecto, porque eso me ayuda también a no poner quizá a las personas a que tengan que ir a un lugar, a hacer filas, a hacer un pago, para que le presten una atención de manera no oportuna. Y si estamos en algún tipo de conflicto, situación donde los hospitales, las clínicas, los consultorios tienen muchas personas, pues va a generar mucho más conflicto y seguramente la persona va a desistir de su atención médica y que su condición de salud trate de mantenerse o empeore. Y eso nos sube el gasto médico. Y además de eso, nos dice también dentro de estas variables la planificación de red. Ahí tenemos que ser muy estratégicos. Lo voy a pasar para que lo hablemos en un momento sobre ese robot que le vamos a poner nombre ahora. Las campañas de prevención. La inteligencia artificial todo les va a decir, debe hacer campañas de prevención. Debe hacer auditoría en terreno. ¿Por qué? Porque es que tenemos que tener una articulación estratégica entre los diferentes actores. Y en este caso podemos hablar del actor asegurador y el actor prestador, ¿sí? Donde podemos hacer una auditoría en terreno y no es una auditoría policiva. Es una auditoría ya un poco más que nos podamos apoyar, que nos podamos complementar en lo que está pasando, porque también al prestador le conviene que lo que esté haciendo sea pertinente, tanto médica como administrativamente. Y en algunos lugares también podemos hablar de una segunda opinión médica, porque puede ser que dentro de la primera se decidió que esa persona tiene que hacerle una cirugía a corazón abierto. Pero si tenemos una segunda opinión médica de un profesional diferente, una especialidad diferente, tengamos un resultado que realmente se acomoda a brindarle bienestar a la persona, a mejorar su condición de salud, pero con un costo diferente.
Entonces, ahí tenemos diferentes variables que se pueden evaluar cada una de ellas y podemos ajustarlas a la necesidad de nuestras compañías, a la necesidad de nuestros procesos. Y ahora bien, pasemos a la izquierda. Y a la izquierda, resulta que vamos a hacer una historia y me voy a apoyar con este robot que, digámosle que se llame Conexia, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Porque esta va a ser seguramente alguna de las realidades con las que ustedes se pueden identificar dentro de sus compañías. Que muchas veces cuando empezamos a detectar que hay gasto, que hay incremento del gasto, nos vamos directamente al tema de la facturación o la incontinencia financiera. Ahí empezamos a ver que empieza, venga, ¿qué está pasando? Se me incrementaron los gastos, pero ¿qué pasa? Cuando yo pienso directamente en la facturación, yo estoy haciendo una evaluación del gasto posterior a en frío, ¿sí? Porque es que la facturación me puede llegar 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende del país, me puede llegar 1 año después. ¿Y qué pasa cuando yo después de 6 meses me doy cuenta que tengo un gasto médico en el primer trimestre de 2023? Que apenas me estoy dando cuenta ahora en noviembre. Entonces, ya la situación va a cambiar, vamos a pasar un nuevo año, las variables van a cambiar, entonces mi estrategia realmente la voy a poder aplicar de manera efectiva. Entonces aquí es importante pensar que tenemos que ser estratégicos en el pensamiento e integrales y llegar a que cuando estamos construyendo un proceso, cuando estamos construyendo todo ese flujo natural de la prestación del servicio, incluyendo los diferentes actores, tenemos que plantear una estrategia desde el inicio que nos ayude a soportar todo el proceso, pero que también nos permita tomar decisiones en tiempo real. Y entonces empecemos con la cabeza de Conexia. Y entonces la cabeza de Conexia me dice, piense inicialmente en que debe existir una estrategia. Perfecto. No estoy pensando todavía en la prestación del servicio, no estoy pensando todavía si lo autorizo de manera automática, no, si lo direcciono, si le cobro un copago, un coaseguro. No, no estoy pensando todavía en eso. Estoy pensando en la estrategia. Y la estrategia me lleva a pensar que yo debo conocer mi población. Y hago esto porque estoy pensando en una pirámide poblacional, estoy pensando en la caracterización de la población, saber de qué se enferman, de qué se mueren, dónde viven, porque todo ese tipo de variables me están dando la entrada para poder tomar buenas decisiones. ¿Y por qué hablamos de la estrategia? Porque la estrategia, conociendo mi población, yo puedo empezar a establecer una planificación de red. Miren, me voy para acá a la derecha, donde decía planificación de red. Porque es que la planificación de red quiere decir que yo voy a hacer un acuerdo estratégico con los otros actores. En este caso pueden ser los prestadores. Entonces, yo ahí empiezo a armar estrategias, como bien lo decía la doctora, las modalidades de pago, pero basada en conocimiento. Yo puedo hacer una estrategia de un acuerdo con una red de prestadores o establecer unas redes integrales para la prestación de servicio en salud, pero cuando tengo caracterizada mi población y yo digo, perfecto, esta red la voy a utilizar específicamente para los crónicos, hipertensos, diabéticos o otro tipo de patologías o condiciones de salud que realmente sean de mi interés y que me generen quizá una curva de desviación si no las controlo de la mejor manera. Por eso tenemos que pensar en la estrategia de manera integral. Luego, cuando vemos ahí la zona pectoral, el pecho, y digamos que es el corazón de Conexia, tenemos que tener una esencia y un pensamiento de gestión del riesgo. Y cuando le preguntamos también a la inteligencia artificial, ¿qué estrategias debería yo aplicar para poder tener una disminución del gasto médico? Siempre me va a llevar a hablar, por ejemplo, de la gestión del riesgo, de los pacientes crónicos, de la población envejecida, de la realidad de la pandemia, que hay mucho más consumo. Entonces, cuando yo llevo toda esa información, todas esas variables, y la llevo acá al corazón, entonces yo digo, venga, perfecto. Yo tengo que, primero, tengo una información ya caracterizada, yo sé quién es hipertenso, diabético, tiene diferentes patologías. Pero también tengo que pensar que de manera anticipada, yo debería poder evaluar quién va a ser hipertenso, quién va a ser diabético, porque es que eso es lo que me va a mover la aguja, ¿sí? En ese gasto. Y que si yo no me anticipo, de alguna manera, voy a recibirlo como sorpresa y voy a tener que sacar más dinero para gastar, para poder tratar de controlar esa condición y mejorarla.
Y para eso podemos ayudarnos en la tecnología. Ya existe tecnología que nos permite evaluar técnicamente, ¿sí?, el consumo de medicamentos, el consumo de diferentes servicios de salud, la relación servicio de salud diagnóstico, para que nos pueda anticipar ese, mire, Daniel Velasco está pidiendo una consulta, pero resulta que según los antecedentes, según el histórico prestacional, es muy probable que esta persona tenga hipertensión. Entonces podemos hacer una gestión de manera anticipada. La gestión de la prestación, hablábamos del tema de la automatización, pero una automatización que realmente genere beneficios, una automatización estratégica basada en la estrategia que veíamos en la cabeza de Conexia, en la gestión del riesgo, en parametrizaciones no solamente internas, porque a veces nos quedamos con que, la frecuencia de uso de este procedimiento es X. No, tenemos más información, tenemos información del mercado, tenemos información quizá en la OPS, que tenemos información en la OMS, tenemos guías, tenemos mucha información que podemos utilizar. Claro, está siempre aterrizando a nuestra realidad. Y de esta manera no generar barreras de acceso para la prestación del servicio, pero sí mantener la trazabilidad de inicio a fin de lo que está pasando. Ahora bien, no voy a tocar todavía la facturación. Esa incontinencia financiera que hablábamos al inicio. Porque hay dos temas importantes que también tenemos que cuidar para la gestión del gasto, que es el recurso humano y el tema financiero. O sea, yo no puedo establecer estrategias o armar planes sin pensar en estas variables, porque es muy importante tener capital humano que realmente me pueda solucionar las situaciones o las estrategias que yo haya planteado, y también financieramente tenemos que ser viables. El concepto que poníamos al inicio, tengo que prestar un servicio de calidad a las personas, pero sin perder de vista nunca el tema financiero. Y miren, dejamos de último la herramienta tecnológica, pero eso no quiere decir que la herramienta tecnológica no sea importante. Resulta que la herramienta tecnológica es demasiado importante. Pero ¿qué pasa si tenemos el mejor auto, pero estamos en las peores rutas o en las peores vías? Entonces realmente no le podemos sacar el potencial deseado y lograr los objetivos. Por eso la importancia de la herramienta tecnológica. Y en este caso me voy a subir nuevamente por esa manguerita y llegar al tema de la facturación. Miren que entonces cuando hemos armado toda esa estrategia, la facturación puede ser predecida. Puedo yo anticiparme qué va a pasar, anticiparme qué yo debo pagar. Y no necesariamente esperar 6 meses, 3 meses, 1 año a que me llegue la facturación de los prestadores. Yo ya puedo anticiparme qué es lo que va a pasar. Yo ya puedo anticiparme que seguramente en el primer trimestre de 2024 voy a tener un incremento de crónicos del 15%. Entonces eso me va a ayudar a controlar a mí que esa estrategia que yo estoy implementando para poder hacer reducción del gasto, no atente contra la calidad, contra la oportunidad, contra diferentes indicadores y variables para la prestación del servicio, pero que tampoco atente contra mi recurso financiero, porque siempre vamos a tener un recurso que ingresa y un recurso que sale, ¿sí? Y hasta ahí lo vamos a dejar en el tema de los recursos. Entonces, es importante establecer, y por eso les decía, no existe una varita mágica, porque vamos a encontrar diferentes variables que nos van a permitir ayudar y trabajar sobre el gasto medio. Le damos siguiente, por favor, Dani. Y finalmente, y le preguntamos también a la inteligencia artificial, ¿qué otras estrategias yo pudiera utilizar para el proceso? Y miren, muchas de ellas ya la hemos hablado: la promoción y la prevención, la gestión de enfermedades crónicas, la telemedicina, el análisis de datos y tecnología como un apartado diferente y grande, la educación a los diferentes actores. Es importante que tengamos campañas de educación para las personas, para los diferentes actores, para no poner uno en particular. Incentivos para la adopción de estilos de vida saludable. Recordemos que nosotros somos muy descuidados en nuestra salud y eso hace que impacte a los otros actores. Si yo no me cuido, mi condición de salud no se mantiene y empeora, por lo tanto yo tengo que asistir mucho más a un prestador, el prestador tiene que cobrarle mucho más a un asegurador y ahí empieza esa bola de nieve a crecer. Noción de costos, reducción de gastos médicos, colaboración con proveedores y otros aseguradores. Miren la articulación entre los diferentes actores. Y hablando específicamente del análisis de datos y tecnología, inteligencia artificial en diagnóstico, ¿sí? Podemos hablar, la interoperabilidad entre diferentes sistemas. Y miren que para no tocar todos estos temas, hablemos de la interoperabilidad solamente
30 segundos, porque creo que ya se terminó mi tiempo. Y es importante también tecnológicamente pensar que no estamos solos en el mundo, y digo tecnológicamente pensar es porque estamos pensando en un software, no, sino que existe otro mundo del cual podemos aprovechar situaciones, podemos complementarnos y pensar que todo lo que estamos haciendo tiene que ser interoperable con el mundo. De esta manera, y creo que hemos abordado pues muchos temas, quedan muchos más por evaluar. Hemos hablado un poquito sobre diferentes estrategias que se pueden aplicar para mejorar un poco o controlar el gasto médico. Y bueno, les agradezco mucho nuevamente su presencia, escucharme. Estamos atentos a sus preguntas. En cualquier momento, si desean comunicarse con nosotros para poder evaluar un poco más, tener mucho más información, estaremos muy atentos a responder sus comunicados y sus preguntas. Nuevamente, muchas gracias y bueno, feliz resto de día para todos. Estamos atentos a sus preguntas. Dani. Gracias, Dani. Así como decía Dani, estamos abiertos a preguntas si las quieren dejar por el chat, si quieren resolver alguna duda. Estamos aquí para leerlos y ayudarnos con nuestros ponentes para responderlas. No hay ninguna pregunta. ¿Seguro no quisieran aprovechar? Igual, Dani, ahí es importante, bueno, quizá después de que evaluemos un poco la información, de pronto quieran buscar un poco más de Connexia, es importante, nos pueden dejar sus mensajes a los correos electrónicos, ¿sí? Y también después de esta sesión podemos responderles o seguramente si quieren conocer un poco más de Connexia, buscar un espacio con nuestro equipo comercial y poder hablar a detalle específicamente de sus necesidades. Así es, Dani. Igual tenemos una pregunta, ¿qué ofrece en concreto Connexia para reducir costos en la aseguradora? Ok, perfecto. Freddy, muchas gracias por la pregunta. Bueno, y como lo mencionaba al inicio, no hay una varita mágica y una estrategia específica y estandarizada para poder decir reducimos costos. Pero, ¿qué podemos ofrecer? Dentro de nuestra propuesta de valor, ¿sí? Establecemos la posibilidad de poder hacer un análisis específico con ustedes, hacer un diagnóstico para poder determinar cuáles son esas variables que podemos establecer y detectar. Nosotros tenemos un equipo denominado un equipo de healthcare, liderado incluso por la doctora Sandra, que fue nuestra primer ponente, donde nos ayuda a hacer esa evaluación específica con datos, ¿sí? Porque muchas veces podemos establecer una estrategia, pero si no tenemos los datos que realmente demuestren que va a ser efectiva, pues realmente es mejor no irnos por ese camino. Entonces, este equipo nos ayuda a establecer esa estrategia, analizar esas variables en conjunto con ustedes. Ahora bien, una vez analizadas esas variables y estableciendo las estrategias que tenemos, nosotros ofrecemos también dentro de nuestro servicio nuestra herramienta, que se denomina, al inicio hay un video que decía la Suite Connexia. La Suite Connexia que tiene diferentes procesos ya establecidos, articulados, que nos van a permitir ese análisis que hacemos con ustedes, llevarlo realmente a la práctica. Pensar en temas de automatización, pensar en temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, la construcción de redes, pensar en diferentes temas que nos pueden ayudar. Pero una respuesta específica de qué estrategia podemos usar es realmente la propuesta de valor que tiene Connexia, y lo invito, si es el caso, podemos tener una sesión diferente donde podamos profundizar mucho más en esa propuesta de valor y cómo Connexia nos ayuda en la identificación y en el mejoramiento del gasto médico. Listo. Freddy de igual manera nos pregunta si estamos trabajando en alguna empresa ya en Ecuador. Ok, actualmente estamos en un proceso de abrir mercados en diferentes latitudes y uno de nuestros focos es Ecuador. Estamos trabajando con diferentes compañías buscando ese tipo de alianza estratégica. Actualmente no hemos implementado, pero estamos en ese proceso y seguramente pronto nos van a escuchar y nos van a ver dentro de esa geografía y van a escuchar mucho de Connexia en este proceso.
Así es, Dani. Bueno, si no tenemos más preguntas, queremos invitarlos. Para nosotros su opinión es demasiado importante. Como sabían ya, este fue nuestro primer webinar y queremos hacer otros webinars, así que sería importante para nosotros que por favor compartan con nosotros su opinión. Para eso tenemos aquí este código QR, lo pueden escanear con su teléfono celular y ahí podrán respondernos y podrán dejarnos también los temas que les gustaría que nuestros ponentes llevaran a cabo dentro de nuestros webinars. Así que por favor, escaneemos y pueden dejarnos sus opiniones. Y si no es más, no nos quedan más que agradecerles a todos ustedes por sumarse a nuestro primer webinar, por hacer parte de este hito en nosotros y darles las gracias por apartar su espacio y acompañarnos. Muchísimas gracias a todos por de verdad acompañarnos en este espacio. Esperamos haya sido la información enriquecedora y vernos en próximos webinars. También los invitamos a conocernos. Si les quedan dudas, ya como lo había dicho Daniel, nos pueden contactar para resolver más inquietudes. Si tienen algún problema, algún inconveniente en su organización y creen que podemos ayudarles, pueden contactarnos a través de nuestras diferentes redes sociales y adicional acá tenemos otro código QR donde podrán tener más información acerca de nosotros.